Muy bien, hermanos, buenos días. Es una bendición, como les mencioné la semana pasada, al inicio del culto, es una bendición poder estar en un lugar donde se predique la palabra de Dios. Es una bendición poder estar en un lugar donde somos pocos en número, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y Dios quiere acercarnos más a Él de lo que estamos descubriendo a través de esta doctrina. Vamos a continuar con el estudio de esta magnífica y maravillosa doctrina de la justificación. Hoy domingo 15 de diciembre del 2024 y el subtítulo del tema es las características. A la justificación 13 y sus características. Vamos a seguir viendo algunas cosas que ya hemos mencionado en algunos estudios pasados y esa manera de resumen. Es un resumen para que esto nos nutra mientras escuchamos la palabra y podamos seguir adorando a Dios. Ese es el objetivo. El objetivo no solamente es salir con más teología, con más doctrina. El objetivo es salir, sí, con más conocimiento profundo, pero teniendo una comunión más cercana con nuestro Dios. Y durante el culto, estar siempre agradeciéndole y estarle siempre adorando. Recuerden que la semana pasada vimos que el problema más grande del hombre es su pecado ante el Dios santo y justo. Si Dios no fuera santo y justo, nuestro pecado no sería nuestro mayor problema. Es por causa de la santidad de Dios y su ley. Recuerden que hemos mencionado que la ley de Dios, la ley escrita, el pacto de obras es la expresión de su carácter. Si Dios no fuera santo y justo, nuestro pecado no tendría ningún problema. Pero es a causa de esa justicia que es el mayor problema, porque es un pecado ante Él. Vimos también la semana pasada que el pecado tiene dos aspectos, ¿se acuerdan? El aspecto interno, el subjetivo, y el aspecto externo u objetivo. ¿Esto qué quiere decir? El aspecto interno se refiere a que el hombre ya nace con un corazón malo, el hombre tiene un corazón malo. Y el segundo, el aspecto externo u objetivo, significa que el hombre tiene antecedentes malos precisamente ante la ley de Dios y su justicia. Es decir, al inconverso, a la persona inconversa, el pecado lo contamina internamente o desde adentro. Esto indica quién es él o qué es él. Podemos decir, esta persona por lo que es internamente es un esclavo del pecado. Pero no solamente eso. Vimos que además el pecado lo condena, porque Dios desde afuera lo está viendo como una persona culpable ante su ley. Entonces esos son los dos aspectos que también trató Cristo en la cruz. Vean, dicho de otra manera, el poder del pecado, el dominio, la esclavitud del pecado está reinando desde dentro del inconverso. Eso lo esclaviza y eso hace que el pecador siga pensando, sintiendo, actuando bajo la esfera de la naturaleza pecaminosa. No puede salir, no puede librarse de esa naturaleza por sí mismo. Y por otro lado, el castigo del pecado está exigiendo su muerte. Miren, también mencionamos que aunque el inconverso tuviera el poder en sí mismo para librarse del dominio interno del pecado, pueda hacerse una nueva persona, todavía no tendría esperanza de poder librarse del castigo del pecado, porque la ley lo seguiría viendo como culpable, ya que Dios y su ley quebrantada demandan que muera por sus pecados pasados. Hermanos, todo pecado es castigado por Dios, todo pecado, por eso Dios es santo y justo. Si Él no castigara el pecado, Él no fuera santo y justo, ni recto, ni severo. Pero es solo cuando un pecador llega a ver estas terribles realidades. Como mencionó el hermano al inicio del servicio a Dios, es que el nombre de Jesús tiene valor para él. Recuerden que el Evangelio tiene 4 partes importantes que nunca debemos de perder de vista. Ya mencioné 2. 1. Es un mensaje acerca de Dios Padre como Dios justo y recto que no tendrá por inocente al culpable. Esa es una mala noticia, véanlo.
El Evangelio tiene cuatro partes, dos son noticias malas y dos son noticias buenas. Uno, el Evangelio empieza con Dios y su carácter, Dios y su ley, Dios y su pacto de obras quebrantado. Número dos, el hombre es pecador. Y ya lo vimos, internamente pecador y legalmente pecador, la ley lo condena. Esas son malas noticias. Ahora vienen las buenas. El Evangelio también habla de la obra de Cristo. La obra de Cristo, como vamos a seguir viendo, quien vivió y murió por esos pecadores para satisfacer la justicia de Dios. Y el Evangelio es un mensaje acerca de la obra del Espíritu Santo, porque es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y solo el Espíritu Santo es quien regenera a los elegidos de Dios, los convierte para que puedan creer y arrepentirse y abrazar el Evangelio. Dos malas noticias de las cuatro y dos buenas noticias. Entonces vean qué importante es esto. El Evangelio es el centro de todo. Miren, Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados en esta vida presente. No solamente nos salvará en el aspecto futuro, en la glorificación, sino que en esta vida presente el Señor Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados. Uno, del poder del pecado que gobierna en ellos. Dos, del castigo por el pecado. Y como mencioné, en el futuro, en la futura glorificación, nos salvará de la presencia y de la existencia del pecado. Vamos a ver este versículo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Me empiezo a leer Mateo capítulo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito, del poder interno del pecado que nos esclaviza y de la culpa externa u objetiva que la ley demanda que muramos. Entonces, vean esto. Por el Espíritu Santo, el cuarto aspecto, digamos, del Evangelio. Por el Espíritu Santo, Cristo nos salva del poder, del dominio y de la esclavitud del pecado, y eso se conoce como la regeneración. Lo vimos la semana pasada. Y lo sigue haciendo en la santificación. Eso es del poder interno, el dominio interno y del gobierno interno del pecado. Y eso lo hace con el Espíritu Santo. Pero vean, nos salva del aspecto objetivo, nos salva de la culpa y de la condenación y del castigo del pecado en su misma obra de justificación. Lo hizo con su vida y con su muerte. Es por eso, como vamos a ver en uno de los puntos, ya no hay condenación. Aquí está. No hay condena, no hay culpa legal. Objetivamente se ha quitado la culpa, aunque internamente aún todavía hay remanente del pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la regeneración, pero justificación es un estatus, es un nuevo título espiritual que tenemos delante de Dios y delante de su ley. Entonces, Cristo mismo nos salva del poder, de la culpa, de la condenación y del castigo, con su obra que nos justifica, su misma vida obediente y su muerte sustitutoria por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo puede un hombre, siendo naturalmente pecador y siendo culpable, cómo puede ser justo ante Dios quien no pasa por alto el pecado? Este ha sido el dilema que ha torturado a tantos a través de la historia. ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? Hay una sola respuesta. Es el anuncio del Evangelio. Solamente un hombre puede estar bien con Dios, miren, únicamente a través de la vida y de la muerte de Cristo en lugar de Él. No hay otra manera. Nosotros debemos de venir a este lugar domingo tras domingo, jueves tras jueves al culto de oración, confiando en Cristo. No debemos de poner delante de nosotros, yo voy porque tengo buenos sentimientos. Yo voy porque me considero una buena persona. Yo voy porque tengo muchas ganas de ser un buen creyente. No, hermanos, nosotros venimos aquí confiando en la obra poderosa de Cristo. Es una obra consumada. Y esa debe de ser nuestra actitud durante todo el culto dominical.
Es algo que Cristo ya hizo. Eso no va a tener ni disminución ni variación. Es algo completo. La obra de Cristo es diferente a la obra del Espíritu Santo. Repito, hermanos, recapitulo, la obra del Espíritu Santo es interna, pero es imperfecta aún. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha librado de manera inicial del poder, dominio y esclavitud del pecado, pero no es una obra perfecta todavía. En cambio, la obra que nos justifica legalmente, la obra de Cristo es perfecta. Consumada es, dijo en la cruz. En esa obra confiamos. Yo estoy ahorita predicándoles a ustedes, pero Señor, yo no confío en mi elocuencia. Yo no confío en todo lo que estudié y me preparé, que tú me permitiste hacer. No, Señor, yo soy un vil pecador, que si tú no me ayudas, yo no puedo hacer nada. Y si estoy aquí es por tu gracia. Hermanos, esa debe de ser nuestra actitud. Debemos estar agradecidos porque Cristo ya hizo todo para salvarnos. Solamente Cristo puede hacernos estar bien con Dios. Él lo dijo abiertamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan 14, 6 dice Cristo así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Solo Cristo nos libra del poder y de la condena del pecado. Ahora, vamos al libro de los Hechos, avanzamos un poquito más en el capítulo 4, en el versículo 12. Hechos 4, 12. Empiezo a leer. Y en ningún otro, dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, miren, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de la persona y de los méritos de Cristo. Y por último, esto no solamente lo escribió Lucas, que escribió el libro de los Hechos, ahora en una carta paulina del apóstol Pablo, primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera Timoteo 2, 5 y 6 dice así, porque hay un solo Dios, véanlo, miren, todas las religiones dicen, bueno, cada Dios es el mismo Dios. Es el mismo Dios con diferentes nombres. Y otros dicen, no, son diferentes dioses ahí en el universo de los dioses. Y unos van a un Dios a través de Cristo y otros a través de Mahoma y otros a través de sus obras. No, otros a través de María. No, hay un solo Dios. Un solo Dios que es santo, recto y justo. Miren, no solamente hay un solo Dios, hay un solo mediador, no hay dos. Entre ese Dios y los hombres pecadores es Jesucristo en su obra como hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio el Evangelio a su debido tiempo. Entonces, hermanos, para seguir entendiendo esta maravillosa persona y obra que nos justifica, esa persona de Cristo, consideraremos 7 características acerca de este gran tema llamado la justificación. Número 1, la justificación está basada en la sangre de Cristo. Véanlo, vean qué importante es esto, como vamos a ver cómo se contrapone. Muchos piensan que la justificación está basada en su fe. No, nuestra fe nos salva. Ya lo hemos mencionado en temas pasados, pero es importante repetirlo. La justificación está basada en la sangre de Cristo, pero se recibe por fe. Pero no es la fe la que me justifica. La obra que del Padre ve cuando creo no es mi fe, sino en quién creo. ¿A quién acudo por medio de mi fe? Entonces, ¿a quién? A Cristo y su muerte. Cristo y su vida. La justificación está basada en la sangre de Cristo. Muchos versículos lo dicen, los hemos leído. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Miren, empiezo a leer. Pues mucho más, estando ya justificados, miren, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya justificados. Ahora,
En el futuro, la glorificación, el juicio será para los inconversos, no para nosotros. La ira venidera es para los inconversos, no para nosotros. Pero ya somos justificados en la sangre de Cristo. Nuestra culpa fue quitada. Nuestra condena, nuestro castigo fue quitado porque Cristo lo recibió. Cristo lo recibió. Ese es un versículo. Ahora acompáñame a la primera carta de Juan, antes de Judas y Apocalipsis. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7. Dice así. Primera de Juan 1, 7. Sobre todo la segunda parte de ese versículo. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, miren, y la sangre de Jesucristo, miren, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de toda culpa, de toda condenación. Ahora, en el capítulo 2 de esa misma carta, en el versículo 2, miren qué dice. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él aplacó la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Eso significa propiciación. Satisfacer la justicia de Dios, aplacar su ira que había hacia nosotros. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa entonces que la justificación está basada en la sangre de Cristo, como estamos viendo en nuestro primer punto? Significa que la justificación, nuestra justificación, la obra que nos justifica, la obra que se realizó que nos justifica, que es la obra de Cristo, está basada en el hecho de que un rescate ha sido realizado, de que una expiación ha sido pagada. Está basada en la satisfacción de la justicia de Dios. Eso significa. Vean esto, como los dos problemas que mencionamos cuando compartimos el Evangelio, Dios es justo y santo y no va a pasar por alto el pecado de nadie. El hombre es pecador, se resuelven en la cruz del Calvario. El problema de nuestro pecado, Cristo lo resolvió en la cruz. La ira que merecíamos, Cristo la recibió por nosotros. La justicia de Dios fue satisfecha. Consumada es. La justicia de Dios fue satisfecha. ¿Por qué? Porque derramó, no se reservó. Escucha bien. Dios no le reservó su ira a los creyentes. Escucha bien. Dios no reservó, no guardó, no disminuyó su ira hacia sus elegidos, sino que cuando le imputó a Cristo, como vamos a ver, los pecados del pueblo, ahí derramó la ira para ellos, pero sobre la persona, sobre el sustituto, sobre el cordero, sobre el chivo expiatorio que es Cristo. Dios sigue siendo justo cuando nos perdona. Él no perdona a personas que siguen viviendo en pecado. No, eso sería incongruente. Incongruente para su gloria e incongruente para aquel que se dice que es creyente. Una persona que dice que ha sido perdonada, pero vive bajo la esclavitud y el dominio del pecado, sigue siendo un culpable ante la ley de Dios. Entonces, hermanos, vean esto. Eso significa. Ese es el valor de la muerte de Cristo. Cristo no murió como un mártir. Escucha bien. Muchos piensan, Cristo murió como un mártir para darnos ejemplo de autosacrificio. No, Cristo murió bajo la ira de Dios. No murió como un mártir. No nos vino a decir, bueno, ustedes deben de morir así. No, en ese sentido, no, porque Él murió de manera legal, de manera penal, de manera forense, bajo la ley de Dios. Su muerte fue para satisfacer la culpa que teníamos por haber quebrantado el pacto de obras. Es una muerte que quita completamente nuestra culpa, completamente nuestra condenación. Es decir, cuando Dios justifica a una persona, Él no está viendo a la persona en sí, sino que está viendo la sangre de Cristo derramada por nosotros, en la cual creemos. Nosotros podemos decir, por esta fe, yo merezco morir, de verdad. Yo he hecho tanto que yo merezco morir. Yo merezco estar en el fondo del infierno. Yo merezco ser castigado porque he fallado, he pecado contra Dios. Pero yo creo que la muerte que yo merecía, Cristo la murió, la sufrió por mí.
cuando Dios le imputó mis pecados, le atribuyó mis pecados. Yo merecía estar en esa cruz. Creo en la muerte de Cristo por mí. Eso significa, porque en esa muerte creemos, es una muerte sustitutoria. Miren, vean este versículo, qué importante nos escribió ahora el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Vean esa frase que vamos a leer ahí casi al final del versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Miren, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Está la regeneración. Miren, la presencia del Padre, primera persona de la Trinidad, santificación del Espíritu, ahí incluye regeneración y santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Miren, para obedecer, conversión, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vean, lo estaba apuntando a las ceremonias del Antiguo Testamento, cómo se purificaba el sacrificio, cómo se purificaba el altar, cómo se hacía reconciliación entre el pueblo pecador y el Padre a través de la sangre, se rociaba. Miren, esa es la figura, hermano, la sangre de Cristo. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Cristo cumplió la ley ceremonial, lo hemos mencionado, civil y moral por nosotros. Somos justificados porque derramó su sangre, murió por nosotros. Dios no justifica al hombre porque éste tiene algo bueno en sí. No es porque el hombre sea de alguna manera santo que Dios lo justifica. Ya que en Romanos 4, versículo 5, dice que Dios justifica al impío. Romanos 4, 5. Dios justifica al impío. Te pregunto, ¿te sientes indigno de ser justificado? Qué bueno, porque lo eres. Todo lo que eres por dentro y todo lo que has hecho por fuera, clama por tu condenación, y Dios te condenará si no te arrepientes ni crees en Cristo. Es decir, aparte de la sangre o de la muerte de Cristo, y de su justicia obediente a la ley de Dios, no tenemos esperanza alguna para estar delante de Dios. No hay nada en nosotros que obligue a Dios a justificarnos, al contrario. Cuando Dios nos ve sin Cristo, su santidad y su justicia lo obligan a condenarnos. Por ese doble aspecto del pecado, nuestro pecado interno, nuestra naturaleza pecaminosa, y la culpa que ya tenemos ante la ley. No hay nada en nosotros que obligue o mueva a Dios a justificarnos. Miren, ni nuestra fe ni nuestro arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento no son la base de nuestra justificación. No son nuestras lágrimas, no es nuestra sinceridad. No, la base es el acto hecho fuera de nosotros, la obra de Cristo hace poco más de 2000 años. No es tu determinación, no es tu esfuerzo, no es tu buena emoción que hoy pusiste para venir aquí. No, yo vengo aquí no por mí, Señor, no por mi fe ni mi arrepentimiento. Yo vengo aquí a adorarte porque Cristo murió por mí. Cristo vivió una vida perfecta, la cual me es imputada por la fe. Nuestro arrepentimiento no paga por el pecado, porque nuestro mejor arrepentimiento aún es pecaminoso. Aunque brota de un corazón regenerado, pero por no ser una obra perfecta, aún sigue siendo un arrepentimiento pecaminoso. Porque el arrepentimiento y la fe son los medios, pero la causa es la sangre de Cristo. Son los medios para recibirnos y apropiarnos de Cristo. Entonces el arrepentimiento no paga nuestro pecado. No, las penitencias tampoco. Los ritos tampoco, los sacrificios tampoco. El arrepentimiento o el remordimiento que podría sentir un criminal por sus crímenes cometidos no satisface las demandas justas de la ley. ¿Cuántas veces ahí en el tribunal, yo me arrepiento de haber matado a mi esposa? Sí, pero tienes que pagar. Aunque esté llorando todo el día durante el juicio. Y aunque realmente sienta arrepentimiento, no sé qué me pasó.
Sí, pero tienes que pagar. Tus lágrimas no satisfacen. La ley demanda que tú te hayas castigado, ya sea a través de la pena capital o a través de muchos años en la cárcel, con pocos privilegios. Lo mismo con Dios, no es nuestro arrepentimiento, no es nuestra fe, porque tampoco nuestra fe paga por el pecado. ¿Qué es lo único para Dios que paga nuestro pecado? No es nuestro lindo corazón, no. La sangre de Jesús únicamente puede pagar por el pecado. ¿En esa sangre has creído? ¿O sigues confiando en ti mismo, en algo que sigues buscando bueno en ti mismo para ponerle a Dios? Señor, justifícame. Mira qué buenas intenciones tengo. Señor, justifícame. Mira cuánto he orado, mira cuánto te he servido, mira cuánto he leído tu palabra. No, eso nos justifica. Si lo hacemos, eso demostraría, si es creyente verdadero, que nosotros únicamente confiamos en la sangre de Cristo. Yo me arrepiento y creo, pero creo en Cristo, confío en Cristo. Por tal motivo, hermanos, la justificación verdadera ante Dios está basada solo en la sangre de Cristo. Así lo quiso Dios, para que ninguno de nosotros se jacte en su presencia. Miren, vean esta analogía en el Antiguo Testamento. Cuando el ángel de la muerte, enviado por Dios, pasó por Egipto la noche de la Pascua, Dios buscaba una sola cosa en los dinteles de las puertas: la sangre pintada ahí, mientras el ángel de la muerte pasaba a matar a aquellos que no tuvieran esa pintura de sangre en los dinteles de las puertas de las casas. Vamos a Éxodo capítulo 12 para que lo lean conmigo. Solamente este versículo, antes de que el Señor los liberara y los sacara de Egipto, la noche de la Pascua. Éxodo 12, versículo 13. Vean quién habla en primera persona. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cómo iba a herirlos? A través de la muerte de los primogénitos. Todo primogénito de los egipcios murió esa noche, en cuestión de minutos u horas. Aquellos que no tenían pintado el dintel de sus puertas con la sangre del Cordero de la Pascua. Lo mismo, hermanos. Lo mismo ahora nosotros en el Nuevo Testamento. Vean esto, los que estaban, aún los judíos que estaban dentro de las casas, deben de haber estado temblando. Muchos de ellos llenos de miedo, pero eso no les afectaba en nada mientras que la sangre estuviera aplicada en las puertas, en los dinteles de las puertas. Yo te pregunto a ti, pecador, ¿estás mirando dentro de ti para tener confianza? Nunca la tendrás. Solamente debes de mirar el propósito de la muerte de Cristo. Cristo murió por pecadores, bajo la ira de Dios. Aún las enormes anclas de los barcos en el mar no servirían de nada si se arrojaran esas mismas anclas dentro del barco. Deben ser arrojadas fuera del barco para que puedan mantener firme ese barco ante las olas y el viento. Amigos, si no has creído en Cristo, arroja tu ancla de la fe a Jesucristo. Pon tu confianza solo en Él. Su sola justicia debe de ser tu confianza y su sola muerte debe de ser tu esperanza. Él murió por pecadores como tú y como yo. Y solamente en esa muerte confiamos. Punto número 2. Segunda característica de la justificación. Justificar significa declarar objetiva, legalmente justa a una persona. No es hacerla internamente justa, es solamente declararlo ante la ley, ante el pacto de obras de Dios. Esto no quiere decir hacerlo justo. Es decir, cuando Dios nos justifica,
Él declara que algo es verídico acerca de nosotros por fuera, objetivamente. Tiene que ver con nuestra culpa y nuestra condenación, es lo que Cristo hizo. Él declara que somos justos a los ojos de su ley cuando confiamos solamente en la sangre y en la obediencia de Cristo. Vean, repito, la justificación no nos hace buenos ni justos por dentro, no. Si Dios nos hace buenos por dentro, eso tiene que ver con la regeneración, repito, y la progresiva santificación. La justificación, en contraste, es una declaración sobre nuestra nueva posición ante los ojos de la ley de Dios. Nuestra nueva posición, repito, legal, jurídica, judicial y forense ante Dios y su ley. Véanlo. Tú eres nueva criatura, dice Dios. Te regenero por mi Espíritu Santo. Eres nueva criatura. Te comparto mi naturaleza divina. Te has convertido. Te estoy empezando a ser bueno, pero no eso te justifica. Porque esa obra es imperfecta. Es la obra del Espíritu Santo, es sobrenatural, maravillosa, única, irrepetible. La que se repite la santificación, la regeneración no. Pero no esa obra te justifica. Fuiste regenerado y convertido para creer en aquel que obró la obra que te justifica a través de su vida y su muerte. Para que confíes en Cristo y su sangre. El hecho de que la justificación es una declaración con respecto a nuestra posición legal, es aclarado por el contraste entre justificar y condenar. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos 8, ahí está el contraste entre justificar y condenar, como ya hemos visto también brevemente en otros estudios. Empiezo a leer. ¿Quién, vean esa palabra, acusación, quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora vean el contraste. Dios es el que justifica. O sea, pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta retórica ya implica la respuesta, aunque ahí le escribe Pablo. Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Y cómo nos justificó? Enviando a Cristo a vivir y a morir por nosotros. Vean ahora el inicio del versículo 34. Ya no utiliza la palabra acusación. ¿Quién es el que condenará? Nadie. Pero vean ahora qué argumento usa. Ya no solamente Dios, el Padre, es el que declara justos, sino que menciona cuál es la base por la cual nos declara justos. Vean el versículo 34. Nadie nos acusará y nadie nos condenará. ¿Por qué? Porque ya se realizó la obra que quitó la acusación de la ley que había contra nosotros y la condenación de la justicia de Dios que merecíamos. Porque miren, ¿cuál es esa obra? Cristo es el que murió, número 1, ya derramó su sangre. Número 2, también ya resucitó. La resurrección es el aval del Padre que dijo, estoy contento y satisfecho con este sacrificio. Es el único sacrificio que voy a tomar en cuenta para justificar pecadores. Número 3, no solamente ya murió y ya resucitó, además dice, está sentado a la diestra de Dios, ya fue glorificado. ¿Es poco? Dice, además está intercediendo por su pueblo. Por esas 4 verdades somos justos. Véanlo, por la persona y por la obra de Cristo. Vean qué maravilloso es esto. Por algo que Cristo hizo cuando estaba aquí en su ministerio. Su vida obediente, su muerte. Bueno, antes de su ministerio, porque toda su vida fue obediente. Y por lo que aún sigue haciendo. Y el lugar en donde ahora Él está como hombre, como Dios, como hombre. Miren, cuando un juez en nuestros tribunales humanos condena a un hombre, Él no cambia lo que el hombre es por dentro. No. Sino que solamente declara un cargo
en contra de él. Es decir, el juez lo encuentra culpable a los ojos de la ley. Porque esa persona, como les dije hace rato, un asesino puede llegar, oye, pero este no parece que haya asesinado a su esposa, mira cómo está llorando, mira cómo está quebrantado, mira cómo le duele, no parece el asesino, no. El juez no va a decir, bueno, te voy a juzgar según cómo te sientas, cómo te veas, no pareces el asesino, no. El juez solamente está decidiendo, llores o no llores, tú eres culpable, eres asesino, le quitaste la vida a tu esposa. Y la ley, aún la ley humana, demanda tu castigo. ¿Cuánto más la ley de Dios? Pero qué maravilloso es esto. El Padre nos salvó de sí mismo. El Padre nos salvó de sí mismo, de su ira, de su justicia, pero la derramó en la cruz del Calvario, sobre el alma y sobre el cuerpo de Cristo. De igual modo, hermanos, cuando un juez justifica, no condena, justifica a un hombre o ve que es inocente ante la ley, él no cambia lo que el hombre es por dentro, solo lo declara justo ante los ojos de la ley humana. Hermanos, eso significa la declaración de justicia de Dios. Él no mira si lloramos mucho, si lloramos poco, Él mira si hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido. Pero si hemos confiado en Cristo, Él nos declara legalmente justos, completos, adoptados en Él, por la obra de Cristo. Punto número 3. La justificación no tiene grados ni graduación, no disminuye y no aumenta. Véalo, no porque está basada en la obra de Cristo. Y ustedes piensan que la obra de Cristo fue imperfecta, fue incompleta, fue deficiente. No, como fue una obra perfecta, mira, escucha bien, la misma justicia de Cristo como hombre que cumplió de obediencia a la ley y su muerte es la que se nos imputa. Dios nos ve a través de Cristo, de su obediencia perfecta y su muerte sustitutoria. Es por eso que cuando creemos en Cristo, somos completamente justificados de manera legal. Aunque frágiles, aunque imperfectos en nuestra naturaleza, aunque débiles y aún pecaminosos, aún siendo nuevas criaturas, confiamos en Cristo, confiamos en esa persona perfecta, en esa obra perfecta. Es correcto decir, yo confío en los méritos de Cristo, su vida y su muerte, y aún su resurrección. Por eso no tiene grados ni graduación, porque es la obra perfecta de Cristo imputada a nosotros. Es la muerte de Cristo imputada a nosotros, o tomada en cuenta como nuestra muerte, porque a Él se le imputaron en la cruz nuestros pecados. Toda la justicia de Dios, Cristo la sufrió, la bebió la copa de la ira. En ese sentido, tanto la justificación como la condenación indican que una persona es 100% justa, legalmente hablando, o 100% condenada. Para Dios no hay término medio. Has creído en Cristo, aunque tienes poca fe, para Dios eres 100% justificado ante su ley. No has creído en Cristo, aunque seas una buena persona, estás 100% condenado. Ninguna de tus obras te va a salvar, porque ninguna de las obras tuyas satisface la justicia de Dios. Ninguna paga por tu pecado. La paga del pecado ya se llevó a cabo. Y la llevó a cabo otro, no nosotros. La llevó a cabo Cristo. Por ejemplo, repito, si otro asesino, no estoy hablando ahora del asesino de que asesinó a su esposa, ese ejemplo, si un asesino es acusado de varios asesinatos que ya cometió, pero solamente pueden demostrarle uno solo, todavía ese hombre es condenado, ¿sí o no? Pudo ocultar sus otros asesinatos, no pudieron demostrar que cometí X número de asesinatos, pero solo pudieron demostrarme uno, pues la misma ley lo condenaría
al 100% por ese único asesinato. Así es con Dios. Pero con Dios no podemos esconder ningún pecado. Hoy Dios te ve 100% justo si has confiado en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, o te ves 100% condenado si no has confiado en Cristo. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Ya somos justos creyendo en Cristo o seguimos siendo condenados? Amigo, si tienes un solo pecadito, como muchos le dicen, es un pobre pecadito. Si tú tienes un solo pecado que pagar por ti mismo, ese solo pecado te enviará al infierno para siempre. Ese pecado te condena objetivamente ante la ley y ese pecado está demostrando que aún eres esclavo del pecado, eres internamente pecador. En cambio, para el cristiano ya no hay condenación, no hay culpa, no la hay, ninguna en absoluto. Vamos al pasaje Romanos 8:1. Vean por qué Pablo puede decir, pueden vivir en el Espíritu ahora. Porque dice Romanos 8:1, ahora, en este tiempo, en tu vida presente, si has creído en Cristo, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. ¿Cómo podemos saber que alguien ha confiado en Cristo? Que ya no hay culpa, que ya es justo ante la ley de Dios por su estilo de vida. Ya no vive en pecado, lucha con su pecado, le pide fuerzas a Dios para ser más santo. Si perteneces a Cristo, eres 100% justificado en Él por su obra. Ya no hay condenación ni culpa para ti, acabamos de leer. Y además, la justicia que tienes ante los ojos de la ley no solamente es buena, es la misma justicia de Cristo, es la justicia de Dios. La justicia con la cual te justifica Dios el Padre es la justicia que Cristo obró con su vida obediente, con su santidad de vida. Lo hemos leído muchas veces. Miren, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, al final de ese versículo. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado de manera natural, de manera interna, él no era pecaminoso en su interior. Miren, por nosotros lo hizo pecado de manera legal, de manera objetiva. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, miren, ahí cambia la frase, justicia de Dios. Véanlo. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿cómo que la justicia de Dios? ¿De cuál justicia habla? De la justicia de la ley. La ley es una expresión del carácter de Dios, se los dije. La ley tiene que ser cumplida para que tú y yo estemos en buenos términos con Dios. Y Cristo la cumplió por nosotros. La cumplió con su muerte y la cumplió en vida. Y por esa justicia, la misma justicia de Cristo, cuando nos es acreditada por medio de nuestra fe y nuestro arrepentimiento, podemos decir, es también la justicia de Dios, o es la justicia que Dios exige para justificarte. No hay otra. Vean cómo el estándar que Dios exige, Él mismo lo proveyó. No nos dijo, bueno, ustedes tienen que hacer esto, y cuántas religiones están intentando alcanzar con sus obras, con sus sacrificios, sus esfuerzos. Vamos a tratar de esforzarnos para llegar al estándar de la justicia de Dios. No, es imposible por nuestro pecado. Ya no podemos cumplir la ley. La ley, lejos de justificarnos, hemos visto, la ley exige nuestra muerte y esa muerte sufrió Cristo. Es la justicia de Dios, ya provista por Él mismo en la persona de Cristo. En cambio, si perteneces a Cristo, y a Dios te ve con la misma justicia de Cristo. Dios te ve como que tú hayas muerto en la cruz del Calvario.
La justificación en ese sentido no tiene grados de aumento ni de disminución. Debemos de aferrarnos a esta verdad, hermanos, ya que muchas veces el diablo tratará de hacernos pensar que estamos condenados por lo menos un poquito a los ojos de la ley de Dios. No. Nosotros podemos estar delante de Dios no por nuestra propia justicia, sino por la justicia ya realizada de Cristo. Hermanos, esta es la maravilla de las maravillas del Evangelio. El apóstol Pablo conocía a Dios mejor que nosotros, pero él no era ni un poquito más justificado que el resto de nosotros. No, Pablo era y es, y como cualquiera de los creyentes, tan justo como todos nosotros, porque confiamos no en nuestra justicia, en la justicia de Cristo. Tan justo es el apóstol Pedro, justificado como nosotros, porque es la justicia de Cristo que se nos imputa. No es porque es que él es apóstol, es más justificado, no, él tuvo más responsabilidad en su ministerio, pero justificados, todos somos de la misma manera justificados, y así lo seremos eternamente en el cielo. Es un estatus legal, es un estatus objetivo, judicial, forense. Miren, ni el mismo Señor Jesucristo, escucha bien, para que tengas una mayor confianza en Él, ni el mismo Señor Jesucristo como hombre fue más justificado que nosotros. ¿Por qué? Porque su misma justicia nos fue imputada. Su misma justicia como hombre ya es nuestra. Todo lo que Él logró, todo lo que Él hizo, ahora es nuestro de manera legal. Nosotros no tuvimos que experimentar la muerte de Cristo, pero Dios lo ve como que Él nos haya condenado ahí. Nosotros no obramos la justicia de Cristo antes de ir a la cruz, pero cuando esa justicia de Cristo nos es imputada, el Padre nos ve como que nosotros hayamos cumplido la ley. Somos declarados justos. Vean esto, qué importante es. Jesucristo en su aspecto humano. En su aspecto humano tenemos la misma justicia de Cristo. Nuestra justificación en ese sentido es perfecta y absoluta. Punto número 4 o cuarta característica. Justificar es más que indultar. No sé si has escuchado esa palabra, se utiliza mucho, como vamos a mencionar, en los gobiernos y en los toros. Este torero indultó, perdonó a este toro, porque gracias a este toro él pudo hacer una faena y el torero lo indultó. Y ese toro en ese medio se vuelve especial. Los dueños de ese toro lo tratan como que sea una mascota, se vuelve un semental. No, hombre, y es un negociazo. Pero vamos a ver que es diferente indultar que justificar. Vean esto. En muchos gobiernos, el presidente o el gobernador tiene el poder de indultar criminales. Esto se llama clemencia ejecutiva. Miren, presidentes a veces han indultado a otros presidentes pasados. Han indultado a gobernadores de estado como su último acto oficial. Han indultado a criminales en el corredor de la muerte antes de ser ejecutados. Pero podemos preguntar, ¿este tipo de perdón gubernamental quiere decir que sus crímenes fueron pagados? No. Vean qué diferente es indultar. Y muchas personas piensan, es que Dios me perdonó, dicen. Y siempre se están mirando a ellos. No, es que Dios me perdonó porque ha visto que quiero echarle ganas. Dios ha visto que quiero salir adelante. Dios ha visto que quiero agradarle. Por eso me perdonó. No. Escucha, el perdón de Dios que puede Él dar tiene que estar basado en que su justicia fue satisfecha. O sea, Él puede perdonarte, pero porque otro murió por ti. Entiéndelo. No es un perdón complaciente, no es indulto, es perdón, pero que implica que la justicia de Dios fue satisfecha.
implica que alguien murió en nuestro lugar. Nuestros crímenes fueron pagados. Esa es la diferencia del indulto. El presidente de ese país dice, bueno, voy a perdonar a este presidente que cometió crímenes de lesa humanidad. Lo perdono. Y ese presidente, gracias, qué bueno, ese es el nuevo presidente. No me castigaron. No, Dios no perdona así. Dios no perdona así. Dios perdona, pero tiene que satisfacer su justicia, y su justicia demanda que tú y yo muramos. ¿Dónde nos mató? ¿Dónde derramó la ira que tú y yo merecíamos? Sobre Cristo. Vean qué diferente es el indulto que la justificación. Entonces, repito, cuando estos hombres son indultados, ¿quiere decir que sus crímenes fueron pagados? No. ¿Fue cumplida la sentencia impuesta por la ley sobre de ellos? No. ¿Fue la justicia satisfecha? Tampoco. Entonces, todas estas negativas provienen del hecho de que indultar no está basado en pagar por el pecado. Este tipo de perdón tan solo deja que el criminal se le quite el anzuelo de la boca, hablando metafóricamente, o se le quite la soga del cuello. Es decir, el indulto hace que la sentencia de la ley nunca se lleve a cabo, y el perdón de Dios no es así. Yo, cuando en mi época fui carismático, pensaba que el perdón de Dios era así. Yo pensaba que si derramaba muchas lágrimas y adoraba en el momento de la música, Dios me iba a perdonar. Yo iba a obtener el favor de Dios por mi sinceridad, por mis sentimientos buenos que yo pensaba tener en ese momento. Mírame, Señor, yo quiero agradarte. No, hermanos, no hay manera de agradarle a Dios de esa forma. La única manera es creyendo en Cristo. La misma justicia que Él ha provisto es Cristo. La solución a nuestro mayor problema del pecado es Cristo. Entonces, cuando Dios perdona, no pasó por alto nuestros pecados. No, Él los condenó sobre alguien que sufrió la ira de Dios. Por eso, momentos antes, aparta de mí esta copa, le dijo Cristo. En ese momento, Cristo entendió de una manera total lo que significaba morir bajo la ira de Dios. Él iba a ser cubierto en su exterior por todos nuestros pecados en la cruz. Solo de esa manera el Padre puede perdonar. Él no indulta. Él no dice, pobrecitos, voy a hacer como que no pecaron. No. Dios en ese sentido sería injusto. No sería santo. Él no puede actuar en contra de su naturaleza. Él tiene que seguir siendo justo cuando ama, perdona y bendice en Cristo. Entonces, vea qué diferencia es esto. Indultar es un acto de autoridad de un presidente o un gobernador, o también se puede usar en el aspecto de las corridas. En contraste, la justificación es una declaración de un juez, sí, pero está basada en el cumplimiento de la justicia. La ley de Dios se tiene que cumplir. Tú pecaste. Mi ley demanda tu muerte. Tienes que morir. Tienes que pagar por tu pecado. Alguien tiene que morir, o tú o un sustituto. Pero ¿has creído en ese sustituto que murió por ti? Entonces ya eres justo ante los ojos de Dios. Creyente, cuando Dios te justifica, Él no solo te quita el anzuelo de la boca, Él no solamente te quita la cuerda del cuello y deja tus pecados sueltos en el aire. No, Él no finge acerca de tus pecados, o que tus pecados no tienen importancia. Él no finge que han sido pagados. No, más bien, Él ve que tus pecados en verdad han sido castigados en Cristo y pagados por Él.
Y en ese sentido, por esa obra consumada en la cruz, Él hace una declaración legal basado en ese hecho, en ese acto de Cristo hecho fuera de nosotros en el cual confiamos. Es decir, Dios hace una declaración de las cosas como son espiritual y verdaderamente. Todo pecado recibirá castigo. Todo pecado, el tuyo y el mío, recibirá castigo. Si esto no fuera verdad, no habría forma de que los creyentes pudieran levantar la cabeza ante Dios, ya que la única forma en que un pecador arrepentido puede levantar la cabeza es porque sabe que sus pecados han sido perdonados. Sí, pero han sido perdonados porque Cristo pagó por esos pecados y Él fue castigado de verdad en la cruz. El Padre no disminuyó su ira sobre Él, la ira que merecíamos nosotros. Todos tus pecados han sido puestos en Jesucristo y en efecto Él pagó por todos ellos. Entonces vean esto, no pienses que tus pecados están aún suspendidos en el aire. No, si has creído en Cristo, Dios te condenó de manera legal, representativa y sustitutoria en la muerte de Cristo. Es lo que leemos en Isaías 53, versículo 6. Mas Jehová cargó en él sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Vean este amor maravilloso de Dios. Nosotros estamos adorando, por eso nosotros, hermanos, si realmente hemos entendido el Evangelio, no vamos a vivir, escuchen bien, no vamos a vivir tranquilos con el pecado. Escucha bien la palabra que utilice, tranquilos con el pecado. Una vez ya convertidos, ya creímos, ya nos arrepentimos, vamos a luchar, vamos a estar incómodos con nuestra naturaleza pecaminosa, con el pecado remanente, porque sabemos, ¿cómo puede ser posible que yo viva abiertamente sin arrepentimiento en un pecado y diga, bueno, es que así soy Dios? No, si ese pecado llevó a Cristo a la cruz por mí. No fue la ira, les he dicho, no fue la ira de los judíos o la ira de los gentiles lo que Cristo angustió su alma en el Getsemaní. No, fue la ira de Dios que iba a recibir. No eran los latigazos lo que lo amedrentaron, no era, es que me van a poner una espina y me van a avergonzar y me van a bofetear y me van a escupir. No, eso conmovió su espíritu y le hizo derramar grandes gotas de sangre en el Getsemaní. Era que iba a soportar la misma ira de Dios que tú y yo merecemos por el pecado. Y el creyente sabe, yo estoy delante de un Dios santo y justo, lleno de misericordia y de amor en Cristo. No puedo burlarme de Él. No lo va a permitir. Y tampoco lo deseo. Claro, no puedo agradarlo en mi santificación como Él se merece, pero lo voy a intentar con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él sigue siendo santo y justo y disciplina a sus hijos que no andan en obediencia. ¿Y en obediencia por qué? ¿En obediencia para ser justos? No, en obediencia porque ya nos justificó en Cristo. Ya nos justificó. Quinta característica. La justificación es doble. Es positiva y es negativa. Es lo que se conoce como la doble transacción, la doble transferencia, la doble imputación. ¿Cuál es esa? Nuestros pecados imputados a Cristo en la cruz, y Él muere bajo la ira de Dios, bajo nuestra culpa y nuestra condena, y su obediencia de vida antes de ir a la cruz nos es imputada a nosotros, la justicia de Dios, la justicia de Cristo como hombre. Vamos a ser más específicos, miren. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8, dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, miren, ahí está, imputa, transfiere justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, miren,
y cuyos pecados son cubiertos. Allá vimos dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa, transfiere o inculpa de pecado. Primero, hay un lado negativo de la justificación. Dios no nos imputa, véanlo, nuestros pecados, como leímos en los versículos 7 y 8. Nuestros pecados han sido cubiertos y Él no los toma en cuenta. Véanlo. Pero ¿por qué podemos decir esto? Es porque el amor de Dios es tan grande que vence. Ese amor de Dios en Él vence su justicia y su santidad, que dice, es que yo quiero castigarlos, pero mi amor me impide hacerlo. No, no es así. En Dios no hay conflicto en sus atributos. Su amor eterno no opaca, no supera y no invalida su justicia ni su santidad. Dios es justo y santo y es amoroso, y hay un equilibrio perfecto y eterno en todos sus atributos, en todo su ser. Véanlo, Dios puede hacer esto. Dios puede no imputarnos nuestros pecados, puede cubrirlos y puede no tomárnoslos en cuenta, pero precisamente porque la paga de nuestro pecado ha sido imputada a Cristo y pagada por Él. Aprendemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo que el pecado, en ciertas maneras, puede ser comparado correctamente con una deuda monetaria. ¿Qué dice Cristo? Se conoce como el Padre Nuestro en uno de los versículos, Mateo 6:12, para los que están apuntando. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vean cómo el pecado, en ciertas maneras, por Cristo mismo, puede ser comparado correctamente con una deuda monetaria. Además, en Mateo 18, en los versículos del 23 al 25, en la parábola que se conoce como los dos deudores, véanlo, Jesús cuenta la parábola comparando nuestra deuda hacia Dios como la de un hombre que debía 10,000 talentos a su rey. ¿Qué quiere decir Cristo? Que cada uno de nosotros debe una gran deuda a la justicia de Dios. Es muy grande. Cristo nos está enseñando en Mateo 18, del 23 al 35, que nuestra deuda equivaldría, humanamente hablando, escucha bien, a 164,000 años de trabajo para un trabajador normal, común y corriente, sin que descanse ni domingos ni días feriados. Tendría que vivir 164,000 años. Imposible. Los más robustos en nuestra era, 110 años. Esta señora murió a sus 110 años, a sus 115 años murió. Son casos mundiales, se viralizan. 164,000 años tendríamos que vivir para intentar pagar la deuda. Ese es el comparativo, es la deuda, digamos, aplicándolo monetariamente, dice Cristo. Esto da a entender que nuestra deuda a la justicia de Dios es en verdad muy grande. Pero escucha bien, podemos decir que el aspecto negativo, o sea, no se nos imputa el pecado, aunque esa deuda es muy grande, Cristo ha pagado esa deuda en la cruz del Calvario. Lo que era y es imposible para nosotros siendo pecadores, Cristo ya lo pagó. Y es por eso que aquí podemos leer en los versículos 7 y 8, nuestros pecados han sido cubiertos. Lo vimos hace rato en 1 Pedro 1, versículo 2, fuimos rociados. Eso significa, fueron cubiertos con la sangre de Cristo. No nos inculpa de pecado, dice el versículo 8. ¿Pero por qué? Porque nuestros pecados le fueron imputados o a Cristo se le inculpó para que Él pagara. Vean cómo Dios en su amor sigue siendo justo y santo. Él no indulta.
Él no indulta, Él tiene que cumplir su justicia. Y ese fue el objetivo, el propósito de Cristo, cumplir la ley de Dios. La expresión del carácter de Dios es la ley, es el pacto de obras que Adán quebrantó. Miren esto, como Cristo pagó nuestra deuda en la cruz, esto nos pone, hablando metafóricamente, esto nos pone económicamente en saldos blancos. Esa deuda que teníamos, la muerte de Cristo, nos vuelve a poner, cuando ve nuestra cuenta, oye, está en blanco, está en ceros, no tienen deuda. Pero escucha bien, a la vez estamos en ceros, pero no tenemos dinero en el banco celestial. Como se dice, estamos tablas. Ya no estamos en saldos rojos. Estamos en ceros. Sí, pero no hay saldos azules. No hay nada a favor. Véanlo, vean qué maravilloso es esto. Son los dos aspectos. Cristo murió por nosotros y nos dejó en ceros. Listo, no hay deuda. Sí, pero no eres positivamente justo. Nos es imputada su obediencia de vida. Y entonces sí, la deuda que estaba en ceros crece. Y somos personas espiritualmente ricas ante Dios, justificados, adoptados, perdonados, y ya tenemos la vida eterna como vivimos el año pasado. Tenemos la misma obediencia de Cristo ante los ojos de Dios. Somos ricos espirituales. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, el lado positivo de la justificación significa que Dios nos bendice acreditándonos justicia, como leímos en Romanos 4, versículo 6, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Pero cuáles obras? Las obras de Cristo. Nos acredita la justicia, la obediencia de vida de Cristo antes de ir a la cruz. La obediencia a la ley de Dios es nuestra. En otras palabras, Cristo no solo paga por nuestra deuda, Él también pone una inmensa fortuna en el banco espiritual para nosotros. Por su obediencia como hombre a la ley de Dios, al pacto de obras, Él obtuvo una justicia positiva a los ojos de Dios, la cual es depositada en nuestra cuenta, como el postrer y segundo Adán. ¡Qué maravilloso evangelio tenemos! En esa obra descansamos. Cristo tomó su lugar como el postrer y último Adán y triunfó precisamente donde el primer Adán falló. Vean este versículo, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vean esto. Ahí está el lado positivo. Porque hace rato leímos el negativo en Romanos 5, 9. Somos justificados en su sangre. No se nos inculpó de pecado. Sí, pero se nos hizo positivamente justos. Legalmente justos ante Dios. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán en el jardín del Edén, los muchos fueron constituidos, declarados pecadores, hechos pecadores. Así también, por esa misma transacción espiritual, legal, por la obediencia, miren, la obediencia, y no habla de la muerte, la obediencia de uno, los muchos serán declarados, constituidos justos, positivamente justos. Era necesario que los dos aspectos de la ley de Dios se cumplieran, y solo Cristo ha podido hacer esto. Vean esto. Vean esto. Para comprender el significado de todo esto, debemos recordar que la ley de Dios tiene un lado positivo y un lado negativo. Por un lado, la ley amenaza que el alma que peque, esa morirá. El alma que peque, esa morirá. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Eso está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. No vamos a ir por cuestión de tiempo. Esa es la amenaza de la ley, es el aspecto negativo. Ahora, el aspecto positivo, la ley promete
La ley de Dios hasta el día de hoy, escucha bien, hasta el día de hoy promete que el que hiciere estas cosas, el que obedeciere los mandamientos de Dios, vivirá por ellas. Esos dos versículos sí los vamos a leer. Uno en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 18, 15. El tercer libro de la Biblia, Levítico, capítulo 18, versículo 15. A ver, permítanme. Ok, miren, Levíticos 18, 5, perdón, 18, 5. 18, 5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, miren, vivirá en ellos. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo promete? Yo, Jehová, dice. Ahora vamos a ver cómo se rescata este versículo y se sigue actualizando en el Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 3. Ahora uno del Nuevo Testamento que le da validez a este versículo, porque vemos que la ley moral de Dios sigue vigente. Lo que puso fin Cristo fue el aspecto ceremonial de la ley. Ya no hay más sacrificios, Él fue el último sacrificio. Y el aspecto civil. Ya no tenemos un gobierno teocrático. La iglesia está dentro de gobiernos del mundo, pero eso es punto y aparte. ¿Dónde gobierna el Señor? En nuestro corazón. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, véanlo, no. El que se apoya en la ley ya no necesitaría a Cristo. Entonces la fe es otra cosa. Pero miren, ¿por qué la ley no es de fe? Porque dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Estas promesas de vida, escucha bien, tenían en el Antiguo Testamento una aplicación temporal para los judíos. Es decir, mientras que ellos obedecieran los preceptos externos de la ley de Moisés, vivirían en la tierra que Dios les había dado. Pero escucha bien, pero estas promesas también tienen hasta el día de hoy un significado más profundo. Tienen que ver no solo con la vida, o no tuvieron solo que ver con la vida de los judíos en la tierra prometida en este mundo, sino también con la vida eterna. Con la vida eterna. O sea, el pacto de obras sigue vigente para los que quieren salvarse por sus obras, pero van a ser condenados por esa misma ley porque nadie puede, debido a su pecado, a su culpa, a su naturaleza pecaminosa. Vean esto. El Señor Jesucristo aclaró esto en más de una ocasión. Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 al 28. Lucas 10, el buen samaritano. Empiezo a leer por cuestión de tiempo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, miren, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vean la pregunta, vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Lo llevó a la ley, véanlo. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Cristo, bien has respondido, haz esto y vivirás eternamente. Porque la pregunta fue, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Cumple los mandamientos. Si ese es tu propósito, inténtalo. Haz esto y vivirás. Pero ese es el aspecto positivo. Pero la ley, ¿qué? En el momento que fallas, ¿qué te dice la ley? Como no hiciste esto, morirás.
Vean qué importante es esto. Cristo mismo nos dice, el pacto de obras sigue vigente para todos aquellos que se quieren salvar por él. ¿Y en quienes ya el pacto de obras no está vigente? No es porque ha perdido validez, no, sigue teniendo validez. Solamente el pacto de obras ya no es vigente para los que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo cumplió por nosotros. Es por eso que no obedecemos para salvarnos. Obedecemos porque ya somos salvos por los méritos de Cristo. Él hizo esto. Y lo que leímos en Romanos 5:19, por su obediencia tenemos el derecho a la vida eterna. Porque su obediencia nos fue dada. Y cuando Dios nos ve, eres obediente. Y mi ley dice que te tengo que dar vida eterna, pero fue por la obediencia de Cristo imputada a nosotros. El aspecto positivo, hermanos. Qué maravilloso es esto. Miren, ahora, del mismo modo, cuando el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Acompáñame a Mateo, capítulo 19. Vean que aquí estas preguntas no se están refiriendo a la vida terrenal, porque se las están haciendo judíos que ya habían experimentado en el Antiguo Testamento. Ya Dios les había dado, en Josué les dio lo que él prometió y lo perdieron por desobedientes. Pero ahora la ley sigue teniendo un aspecto espiritual. Mateo 19, solamente los versículos 16 y 18. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, parafraseo, la vida eterna, guarda los mandamientos, cumple el pacto de obras. No es difícil, digo, lo puedes leer y lo puedes entender. Trata de hacerlo a ver si puedes. Siendo pecador, siendo culpable, inténtalo. Inténtalo. Desafiamos a todos. Esto es una manera de evangelizar. Te desafío a que te salves obedeciendo. Y le preguntas, oye, ¿alguna vez has mentido? Sí, porque si te dice que no es mentiroso, oye, ¿alguna vez has robado algo? No importa la cantidad, basta que aunque robes 5 pesitos, eres culpable ante la ley, mereces morir. ¿Has mirado con lujuria a personas de otro sexo, de tu mismo sexo? Culpable. ¿Has deshonrado a tus padres? Culpable. Vean, por eso descansamos en Cristo, hermanos. Qué maravillosa obra que nos justifica. Qué maravillosa obra. Cristo aquí está diciendo que los que pueden guardar la ley de Dios perfectamente podrían ganar o merecer la vida eterna obrando su justicia propia ante los ojos de la ley. Pero el Evangelio nos dice que solamente ha existido y solamente existirá una persona en la historia de la humanidad que ha logrado hacer esto. Todos los demás hemos fracasado miserablemente. Solo el Señor Jesucristo ha cumplido toda justicia de la ley. Él se sometió a la ley de Dios por nosotros, para que seamos declarados justos y esa obediencia nos es acreditada. Y ya no quedamos, como les dije, en saldo blanco. Ahora tenemos toda la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Él y solo Él ha pagado por nuestros pecados. Es el único sacrificio que el Padre toma en cuenta para perdonar pecadores. Y además, solo Cristo vivió una vida de perfecta justicia, la cual es acreditada a nosotros. Y habiendo recibido el don de su justicia, tenemos derecho a la vida eterna. Vean Romanos capítulo 5, versículo 17. Habiéndonos imputado el don de su justicia, tenemos derecho a la vida eterna. La ley se cumplió por Cristo y ese cumplimiento, esa obediencia nos es acreditado. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Miren, ¿quiénes son estos? Los que reciben la abundancia de la gracia
y reciben el don, el regalo de la justicia. ¿Cuál justicia? Está comparando a Adán y a Cristo, la justicia de Cristo. Y si Dios te ve con la justicia de Cristo, si has creído en Cristo, si Dios te ve con la obediencia imputada de Cristo, esa obediencia te da derecho ¿a qué? Según la ley, te da derecho a la vida eterna por la justicia de Cristo. Positivamente eres justo y eternamente vas a estar disfrutando. Ya estás y eternamente estarás disfrutando de la presencia de Dios. Qué maravillosa doctrina, hermanos. Qué maravillosa obra de Cristo. Repito, antes de pasar a la sexta característica, no solo la maldición que merecíamos cayó sobre él, sino que la bendición que él merecía de vida cayó sobre nosotros, por imputación, por esta doble transacción. La gloria de la justificación es que Dios ya no es nuestro enemigo, porque las demandas de la justicia de él han sido cumplidas. Nuestros pecados han sido pagados y Dios está en paz con nosotros. Es nuestro Padre ahora. La vida eterna, hermanos, entonces no es algo que tal vez algún día recibiremos, sino que la vida eterna ya es una posesión presente de manera espiritual, pero de manera real. Gloria a Dios, porque la bendición ganada por Cristo con su vida nos ha sido dada. La bendición de su vida justa. Sexta característica, la justificación es de una vez y para siempre. Romanos 5:1. Justificados ya por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un hecho ya completado en el pasado, con resultados que durarán para siempre. Una persona no es justificada y luego condenada y luego justificada de nuevo. No es así como enseñan en muchas falsas iglesias y por un falso evangelio. Que hoy puedes ser salvo si te decides y mañana si pecas, pues eres condenado hasta que te vuelvas a arrepentir. No, hermanos, no es así. Porque la justificación nos coloca en una nueva posición, en un nuevo estatus legal con Dios. Vean el versículo 2 de Romanos 5. Romanos 5:2. Por quien también, por Cristo, sigue hablando, por quien también tenemos entrada por la fe, miren, a esta bendita gracia en la cual estamos firmes. Si fuera algo que se perdiera, si la salvación o la justificación dependiera de nosotros o fuera algo que se perdiera, no escribiría el apóstol Pablo. Él se hubiera incluido, pues depende de nosotros si nos mantenemos firmes o no. No, es algo firme porque fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no se va a retractar de esta obra maravillosa. Y esa obra es la que nos imputa. Los creyentes tienen una nueva posición y esa nueva posición es por la gracia. Es decir, el verdadero creyente permanece siempre en un estado de justificación en todo momento. Por eso, repito, no tiene ni grados ni graduación. Porque está ahora él en una nueva posición con Dios. El creyente ya no es un criminal bajo la ira de Dios. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo en su cruz. El verdadero creyente ahora es un hijo espiritual bajo el cuidado de un amoroso padre. Y como ocurre con cualquier padre, Dios a veces tiene que corregir a sus hijos amados de vez en cuando. Pero esta corrección es totalmente diferente al castigo judicial, que fue lo que recibió Cristo, un castigo legal, un castigo de la ley. En nuestra experiencia es un castigo paternal, no de un juez, es de un padre. Véanlo, en sentido estricto, el castigo es sufrimiento aplicado para la satisfacción de la justicia. El castigo o la corrección de Dios hacia sus hijos, en cambio, es sufrimiento aplicado, pero para el bien del hijo, para que él cambie, para que él sea como Cristo. La justificación
Es una vez y para siempre. Eso significa que Cristo la ganó por nosotros. No es nuestro esfuerzo ni nuestra dedicación. Ya que si esto no fuera verdad, cada uno de nosotros perdería la salvación cada vez que cometemos un pecado. Y estaríamos expuestos a condenación eterna hasta que lleguemos a la confesión de ese pecado y seamos otra vez justificados y convertidos. Pero esa no es la naturaleza de la justificación. ¿Qué significa saber que la justificación es una vez y para siempre? ¿Cómo se aplica en la vida diaria? ¿Cómo nos debe de impactar, meditar? Yo he sido justificado una vez y es algo que Dios ha hecho para siempre. ¿Cómo debe de afectar nuestro día a día? Que como creyentes podemos levantarnos por la mañana y saber que somos aceptados por Dios, pero por Cristo. Es decir, Dios se deleita en nosotros como sus hijos, pues la culpa de nuestros pecados han desaparecido para siempre en la cruz del Calvario. Y si cometemos algún pecado ya siendo sus hijos, somos conscientes de nuestro pecado y como hijos nuevos y no como criminales condenados que éramos antes, confesamos nuestro pecado a Dios como un hijo se confiesa al Padre y no como un criminal se confiesa ante un juez. Venimos al trono de la gracia con confianza, a ese lugar santo, pero apelando a la sangre de Cristo que se derramó por nosotros. Séptima y última característica. Esta justificación es recibida por fe. Véanlo. La primera, como les comenté hace rato, la base que Dios toma para justificarnos es la muerte y la vida de Cristo. ¿Cómo lo recibe? De manera subjetiva. Porque eso no solamente no es lo mismo saber la doctrina de la fe, haber experimentado esa fe con la regeneración del Espíritu Santo, haber sido convertido por el Espíritu Santo. No es lo mismo saberlo teológicamente, haberlo experimentado vivencialmente por la obra poderosa del Espíritu Santo en la regeneración. Véanlo, todo esto del punto de la primera característica a la sexta, apela a lo que Cristo ya hizo, el acto fuera de nosotros. En cambio, la séptima característica, ¿quién obra la fe en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El medio es la fe, pero la fe que cree en la muerte de Cristo, que cree en la obediencia de Cristo, que es lo que Dios usa para declararnos justos. Entonces, hermanos, la sangre de Cristo es la causa, es el motivo de la justificación, pero la fe es el instrumento, es el canal por el cual recibimos este regalo o este don de la justicia. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Le preguntó el carcelero a Pablo y a Silas después del terremoto en Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Siempre obras, el hombre siempre quiere hacer algo ¿qué tengo que hacer para salvarme? Lo que le preguntó el intérprete de ley a Cristo. Lo que el joven rico le preguntó a Cristo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? No hagas nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está en Hechos 16, versículos 30 y 31. No vamos a ir, pero si quieres apuntarlo. Cree en el Señor Jesucristo. Es por fe. Es por la obra interna del Espíritu Santo. Esto apela al llamamiento eficaz, a la regeneración, a la conversión. Noten también que no somos salvos por la fe en general. Mi fe, dicen muchos, no. Somos salvos por nuestra fe puesta en Cristo, puesta en su muerte, puesta en su obediencia. Ya que algunos confían en una decisión pasada.
pero una decisión pasada no pagará nuestros pecados. Otros confían en el bautismo. Otros confían en una experiencia emocional, según ellos espiritual. Y otros confían en su supuesta fe. Pero no hay que confiar en la propia fe, sino solo en Cristo y su sangre, solo en Cristo y su obediencia de vida. La confianza del verdadero creyente es la obra hecha por Cristo, es nuestra confianza. Nosotros estamos aquí tratando de adorar a Dios como Él se merece, no por nuestra confianza en nosotros, sino porque confiamos en la obra ya hecha por Cristo, ya realizada por Cristo. No confiamos en nuestra fe, no confiamos en nuestra decisión, no confiamos en nuestros sentimientos cuando venimos a este lugar. No, confiamos solo en Cristo. Ya que la fe, escucha bien, la fe, hablando metafóricamente, es el ojo, sí, pero es el ojo que no puede mirarse a sí mismo. Ya que la verdadera fe se apoya en aquella persona a la que mira, en su objeto, y ese objeto es el Señor Jesucristo y sus méritos. Entonces, ¿qué es creer? Creer es ver con los ojos espirituales, es mirar a Cristo para vivir. Es poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo para ser salvos. Esas son las 7 características, otras 7 características de la justificación. Vean cómo cada vez que estamos profundizando en esto no acaba. Esto no tiene fondo. Esto no tiene límite en cuanto a la altura. Porque se basa en la persona y en la obra de Cristo. Ya para terminar, como comentarios finales, hermanos. Vean cómo existe solo una manera para estar bien con Dios y su justicia, la persona y la obra de Cristo. Cree en Cristo y sé salvo. Nada ni nadie te podrán salvar de tus pecados. Tus pecados merecen la ira de Dios. Dios el Padre ha prometido castigar todo pecado y tengamos por cierto que lo hará. Escucha bien, pero a unos ya los castigó en Cristo de manera sustitutiva mientras colgaba a Cristo de una cruz. Y a los demás los castigará personal y eternamente en el lago de fuego si no se arrepienten de sus pecados ni creen en Cristo en fe. Pero todo pecado será castigado. Todo pecador merece morir. Unos murieron en Cristo, los que crean en Él, y otros morirán eternamente en el futuro, cuando venga la ira de Dios sobre este mundo, el día del juicio. Pero si somos salvos y creyentes, hermanos, demos gracias eternas al Dios y Padre, quien decidió salvar y perdonar a muchos pecadores. Sí, los salvó y perdonó, pero porque prefirió y eligió maldecir, condenar y matar a su propio Hijo en lugar de esos pecadores. Que el Espíritu Santo aumente nuestro conocimiento y nuestra fe en Cristo Jesús. Que entendamos mejor que nuestra obra de justificación ante Dios ya fue consumada por Cristo, ya fue hecha por Cristo. No tenemos que añadir nada. Vean esto, nuestra salvación es trinitaria. Dios el Padre decidió salvarnos. Dios el Hijo fue enviado por el Padre para realizar la obra que nos justifica, la obra que se nos imputa para que seamos justificados. Y Dios el Espíritu Santo fue enviado por el Padre y por el Hijo a nuestras vidas para llamarnos eficazmente, para regenerarnos por el Evangelio y para convertirnos y que llegásemos a ser nuevas criaturas que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados para salvación. Que Dios nos ayude a seguir conociendo esta salvación trinitaria por medio del estudio del Evangelio, en particular, hermanos, por medio del estudio de la doctrina de la justificación. A Dios sea la gloria y la honra y la alabanza en este día. Que Dios sea glorificado, hermanos.
Continuamos con nuestro culto de adoración.